Buenos días compañeros, el siguiente video se encuentra realizado con el ánimo de presentarles pues la propuesta de diseño que hemos construido, la propuesta de nuestro material y bueno pues todo el proceso que se siguió para el desarrollo a través del modelo instruccional ADI. En primer lugar vamos a describir lo que significa pues el modelo instruccional ADI y sus 5 fases muy brevemente. En segundo lugar vamos a describir qué llevó a cabo o cómo se llevó a cabo el análisis de necesidades, los instrumentos que se usaron y también qué resultados nos quedaron a través de la aplicación de estos instrumentos. También se incluirá una parte de la fundamentación teórica. De igual manera se va a llevar a cabo la descripción de una de las sesiones que se desarrollaron a través del formato de unidad didáctica, las fases, las técnicas y demás instrumentos que usamos para el desarrollo. Y finalmente se encuentra pues una descripción y una muestra del material final que se desarrolló a través de todo este proceso. Bueno, únicamente uno de los videos que se desarrollaron, los demás ustedes podrán verlos en los links que se agregaron. Bueno, entonces como se había dicho antes, lo que la presentación pretende demostrar o digamos revisar es una socialización del diseño de materiales con base en el modelo ADI. En primer lugar, queremos describir el modelo ADI como tal y sus 5 fases, las cuales son análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Por cuanto el análisis es la fase en la cual digamos, se revisa cuáles son las características y las necesidades de la población y otros, digamos, otros elementos a tener en cuenta para el diseño del material. Elementos como los recursos con los que contamos, los conocimientos previos que tienen los estudiantes, qué necesidades nos demuestran estos conocimientos previos, el contexto en el que queremos realizar, el tipo de población y una serie de elementos que nos van a guiar sobre cuáles son las características que debe tener nuestro diseño de materiales. Para esta fase pensamos en el uso de 2 herramientas, 2 instrumentos para la recolección de la información y estos fueron pues el cuestionario y las pruebas diagnóstico a través de las cuales pues se recogieron datos que nos dieron pues una muestra clara de las necesidades de los estudiantes, los conocimientos previos y los problemas que debíamos atacar a través del material que se estaba diseñando. En cuanto a la fase de diseño, digamos que en esta fase con base en un fundamento teórico, se empieza a pensar a través del formato de unidad didáctica cuál es el proceso, cuál es la estructura que van a llevar nuestras intervenciones. Entonces, cuáles serán las fases de la intervención, las técnicas y las actividades que cada intervención va a llevar con base en un formato preestablecido y con un fundamento teórico que nos guía hacia el mejor desarrollo de nuestras unidades. Ahora bien, en la parte de desarrollo, digamos que esta es la fase en la cual se desarrolla ya el material como tal, teniendo en cuenta lo que se ha obtenido en la fase de análisis y en la fase de diseño. Los instrumentos que aquí nos ayudaron fueron la aplicación InShot y bueno, pues digamos otros videos como tal que nos sirvieron de referencia y las herramientas YouTube y Instagram también. El desarrollo del material se dio a través de semanas y pues en este caso específico el desarrollo del material tomó 3 días. En esta fase de desarrollo, teniendo en cuenta lo que se había obtenido antes en las fases anteriores, se tomaron decisiones que iban a afectar tanto positiva como negativamente al material y que fueron revisadas posterior a la implementación en la fase de evaluación de cada material con el ánimo de mejorar o de implementar estas mejoras en el siguiente material desarrollado. La fase de implementación del material, pues digamos que tiene que ver con dar a conocer el material a los estudiantes y aplicar lo que se planeó en el diseño de esta fase. Tiene que ver con las actividades, el desarrollo de las actividades y las técnicas que hemos planeado previamente y lo realizamos digamos que a través de la plataforma YouTube e Instagram principalmente, donde los estudiantes pudieron realizar sus actividades que se requerían a través de los videos y digamos que también se analizó lo que pasaba en esta fase a través de la herramienta o instrumento diario de campo. Vale la pena recordar que a través de todas las fases, digamos que se obtuvieron 3 categorías principales, que son las características del material didáctico,
las características de la herramienta Instagram y las características de los productos escritos obtenidos. La fase final, que es la fase de evaluación de la estrategia y del material, pues digamos que se lleva a cabo a través de dos herramientas que fueron otro cuestionario y una prueba de cierre o un post-test. Digamos que se obtuvieron, digamos, datos muy relevantes y que revelan mucha información importante sobre pues digamos, el proceso de escritura de los estudiantes y las características tanto del material como de la herramienta. El análisis de necesidades pues nos trajo diferentes resultados a través de los instrumentos que se aplicaron, analizados a la luz de las tres categorías que ya se han determinado previamente. En cuanto a la expresión escrita, pudimos ver dos subcategorías, es la frecuencia de esta y la percepción de los estudiantes de esta expresión escrita. Entonces, en esta subcategoría, en la parte de la frecuencia, vemos que únicamente el 9.4% de los estudiantes practican la habilidad escrita por fuera del salón de clases. Asimismo, un 68.7% asiste a clases presenciales de manera semanal, de manera casi que diaria, pero únicamente un 38.5% de los estudiantes que asisten eh, programan o enfocan estas clases en la habilidad escrita, por lo cual pues vemos que digamos es un porcentaje muy bajo frente a la habilidad oral que digamos se enfoca en el instituto en el cual pues estamos. Por otra parte, la subcategoría de la percepción de la expresión escrita pues nos deja ver que el 89% de los estudiantes perciben la habilidad como algo necesario y más aún el 91% de los estudiantes entienden que es una habilidad que es difícil de aprender y que requiere una instrucción, que no es simplemente encadenar una serie de palabras de forma escrita, sino que requiere una instrucción adecuada y que es una habilidad que frente a las demás habilidades es igualmente necesaria. Por otra parte, tenemos los resultados que arrojó el cuestionario inicial sobre la categoría material de clase. En este caso tenemos dos categorías que son los problemas y la influencia de dicho material. Por la parte de los problemas vemos que un 71.8% de la población encuentran problemas tanto en los temas, en los contenidos de los temas de los ejercicios, como en la instrucción que realmente no es, digamos, suficiente a lo largo del material. Entonces, 71.8% de la población, pues es un porcentaje muy alto que encuentre estas deficiencias. Por otra parte, el 56.3% de la población entiende que el tiempo de clase no es suficiente o percibe que el tiempo de clase no es suficiente para completar los ejercicios, lo que dificulta aún más el desarrollo de esta habilidad, siendo esta habilidad la que menos prioridad se le da al interior de las clases. Finalmente, el 84.4% de los estudiantes perciben que los temas del material no están contextualizados a su realidad y no se encuentran ni siquiera cercanos a la realidad colombiana. En segundo lugar, en cuanto a la influencia del material didáctico, los estudiantes perciben, el 84.3% percibe que el material no los motiva, no genera una motivación hacia la práctica de la habilidad escrita. Y finalmente el 62.5% de los estudiantes perciben y afirman que esta falta de motivación obviamente afecta el desarrollo de su habilidad, pues porque finalmente genera que no se practique con la frecuencia adecuada la habilidad en cuestión. Finalmente, frente a la categoría de Instagram como una herramienta pedagógica, se desarrollaron dos subcategorías. Una es el uso de esta herramienta y la otra es la percepción de los estudiantes frente a este uso pedagógico. Em, en cuanto al uso, se puede afirmar que el 90% de la población son usuarios frecuentes, es decir, que utilizan la herramienta digamos, en una base diaria. El otro 10% son usuarios igualmente activos, pero que no usan la herramienta de manera diaria, sino tal vez entre 3 y 4 veces por semana. Asimismo, la parte de la práctica nos muestra que 12.5% de los estudiantes, únicamente 12.5% de los estudiantes
hacen uso de la herramienta de manera pedagógica, es decir, que es un porcentaje mucho menor al porcentaje de usuarios activos, aquel porcentaje que nos muestra la gente que utiliza la herramienta de manera pedagógica. Irónicamente, frente a la parte de percepción, un 96% de la población acepta o, digamos, percibe la herramienta Instagram y las redes sociales como herramientas útiles para la práctica de una segunda lengua. Es irónico ver este porcentaje porque anteriormente vimos como solamente un 12% digamos, la utiliza realmente para practicar una segunda lengua. Entonces, aunque perciben que es una herramienta útil, no realizan digamos, el ejercicio de practicar o de poner en práctica estos usos pedagógicos. Las posibilidades, es decir, nos dimos a la tarea de preguntar cuántas personas comentan o digamos hacen uso real de la herramienta Instagram para practicar sus habilidades escritas y pues digamos descubrimos que únicamente un 15% de los encuestados realizan o reproducen escritos en la herramienta, tanto en la lengua materna como en la segunda lengua. Adicionalmente, se analizaron los resultados arrojados por la prueba diagnóstica a la luz de cuatro categorías, cuatro criterios que nos da el marco común de referencia europeo, que son la organización del texto, el logro comunicativo, el lenguaje usado y el contenido del texto. Revisando tales textos nos encontramos con diferentes resultados. Con base en los cuatro criterios que nos provee el marco común, digamos que se encontraron diferentes problemas en la producción escrita de los estudiantes. Aunque el logro comunicativo se logró alcanzar en la mayoría de los casos, siempre encontramos una tendencia a diferentes problemas, es decir, problemas en la conexión de las ideas, en la organización de las ideas y un poco en el lenguaje que se usaba, el registro y el nivel de este lenguaje. Sin embargo, el contenido pues era adecuado, digamos, son problemas más de estilo, de forma y no de sentido. El sentido de los mensajes pues intentaba ser claro, intentaba ser entendible, pero la forma errónea pues digamos que mancha un poco el sentido y hace, digamos, dificulta que se puedan entender a la totalidad. Hay un elemento que es interesante analizar y es cuál es la influencia de que yo sea un hispanohablante como los escritores frente a que una persona, digamos, nativa pueda analizar y entender estos escritos. Así pues, teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de los instrumentos de análisis, pues procedimos a, digamos, la sustentación o el fundamento teórico para, digamos, previo a al desarrollo de nuestras unidades didácticas, al desarrollo de nuestro material como tal. A grandes rasgos podemos afirmar que, bueno, digamos, el método que hemos escogido es Action Oriented Approach, provisto por el marco de referencia, nos lleva a entender nuestros estudiantes como hablantes sociales que requieren o digamos cuyo logro comunicativo es hacer algo con la lengua y no solamente aprenderla, sino digamos el logro debe ser que ellos obviamente logren o tengan éxito en un task, en una actividad, en una situación comunicativa predeterminada. Asimismo, digamos que como herramientas hemos escogido las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y más allá, más específicamente las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, eh, las cuales, digamos, Lozano nos afirma que es mm, más, digamos, más llevar las TIC más allá y enfocarlas en nuestro aprendizaje y más que trabajar con ellas, es trabajar desde ellas y para ellas. Entonces hemos llegado así a un enfoque, digamos, a un acercamiento que se llama el M-Learning, es decir, Mobile Learning, que, digamos, trata el aprendizaje a través de dispositivos móviles, celulares, computadores portátiles, tablets y demás. Digamos que es lo que queremos con el ánimo de atacar el factor tiempo, que es uno de los factores problema que se han evidenciado. Adicionalmente, hemos enfocado digamos, nuestra investigación a alcanzar los descriptores que nos provee el marco común, cuyos, digamos, logros sean enfocados a nuestra competencia comunicativa y que hemos enfocado a nivel B1, cuya población es aquella que hemos estudiado y que hemos escogido,
teniendo en cuenta que es el nivel umbral donde los estudiantes deben, digamos que, tener ciertas capacidades en su competencia escrita. Por lo cual hemos llegado a la, bueno, digamos, obviamente la habilidad escrita, escrita por Brown y, digamos, trabajada por Brown, entre otros muchos autores, que nos deja ver las, digamos, las posibles fases que podemos trabajar, las posibles técnicas y actividades que podemos tratar o trabajar para desarrollar esta habilidad. Asimismo, llegamos a Blake, quien nos habla de la escritura virtual y nos deja ver los beneficios y digamos también los retos que nos presenta esta, digamos, esta modalidad de la habilidad escrita. Y más específicamente, teniendo en cuenta los descriptores del marco, eh, decidimos, digamos, trabajar la parte de textos descriptivos y de textos argumentativos, que son, digamos, las microhabilidades que estos estudiantes deberían desarrollar o deberían tener en su repertorio a la hora de adquirir un nivel B1, para lo cual hemos trabajado autores como Casamilia y Tuzón, quienes nos dejan ver, digamos, las características de una descripción y lo que requiere una descripción, y Toulmin en cuanto a la argumentación o a los textos argumentativos, quien nos deja ver las partes de una argumentación, las partes de un texto argumentativo y digamos que debería incluir cada parte para que el texto argumentativo sea efectivo y logre digamos, el objetivo comunicativo. Finalmente, el desarrollo de la unidad didáctica podemos encontrar que tiene tres partes importantes: la meta de aprendizaje y los objetivos comunicativos. En nuestra meta de aprendizaje tenemos que fortalecer los procesos de escritura descriptiva y argumentativa sobre los temas cercanos del contexto mediante el uso de Instagram, promoviendo la conexión de ideas y el uso de elementos lingüísticos correspondientes al nivel P1, nivel que pues ya anteriormente habíamos descrito. Fue escogido según pues los descriptores del marco común de referencia europeo por ser el nivel umbral. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, los objetivos comunicativos, perdón, el primero viene como desarrollar en los estudiantes de nivel B1 una capacidad eficaz y eficiente de producir textos escritos descriptivos y argumentativos. Y el segundo, por otra parte, sería desarrollar en los estudiantes de nivel B1 la habilidad de conectar las ideas de sus textos utilizando diferentes recursos como conectores o puntuación para esa intervención en específico. Cada una de las intervenciones se dividió en tres partes, según pues, muchos autores, en este caso Casani, quien divide digamos, la enseñanza de la escritura en tres partes como preparación, redacción y revisión, o como los conocemos en inglés, pre-writing, writing and post-writing. Inicialmente en la fase de preparación, las microhabilidades escogidas fueron comprender y organizar la información comprendida a través de técnicas como la lluvia de ideas y los mapas mentales, donde los estudiantes comprenden la información del video y desarrollan sus propias ideas sobre la información y la pregunta que se genera. En la fase de redacción, los estudiantes deben poder producir y describir, para este caso, a través de técnicas como las preguntas y pues, obviamente la escritura como tal, en donde los estudiantes deben desarrollar una opinión o una respuesta a esa pregunta generada en la parte de la preparación. Finalmente, en la parte de revisión, los estudiantes deben poder corregir sus errores y alcanzar un repertorio lingüístico suficiente que les permita revisar y retroalimentar otros estudiantes. Así que las actividades serán revisar las respuestas a sus comentarios donde se les den un feedback y poder comentar las respuestas de otros estudiantes en caso tal de que sea necesario. Así pues, compañeros, ustedes pueden llegar al material desarrollado específicamente para esta intervención a través del código QR, escaneando el código QR que se encuentra en la pantalla, o a través del link en la parte inferior del título. Y asimismo llegarán a la lista de reproducción en YouTube de todas las intervenciones, de los videos de todas las intervenciones realizadas. En caso tal de que ustedes quieran acercarse a los materiales desarrollados o digamos, a las intervenciones desarrolladas directamente en Instagram, pues pueden comunicarse conmigo y les daré el link, ¿vale? Les agradezco la atención y espero sus comentarios.